Bienvenidos amigos, reciban las bendiciones del Eterno donde se encuentren. Gracias por darse cita a este nuevo estudio titulado Los dioses paganos de Egipto hoy. Veamos en algunos aspectos cómo la adoración solapada a estos dioses paganos siguen vigentes dentro de instituciones de investigación científica. En el mundo del entretenimiento se rinde homenaje, se conjuran sus nombres y están solicitando que sus espíritus les guíen y les den protección. Aquí develaremos algunos detalles para ponernos alertas y vigilantes ante los hechos que se acontecen en nuestros días ante nuestros ojos. Alerta, pueblo del Eterno. Como dice en Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Comencemos. Los dioses paganos de Egipto hoy. Su culto no ha terminado. Dioses paganos egipcios han llegado hasta nuestros días. Veamos cómo les rinden homenaje en los organismos, agencias y programas en la sociedad actual. Diosa egipcia pagana Isis, también llamada Aset, la del trono, en egipcio antiguo, es una de las deidades más importantes para los egipcios. A pesar de ser uno de los cultos más antiguos de la historia del mundo, los mitos donde aparece la diosa han sobrevivido al embate de los siglos. En cada uno, Isis se presenta como diosa protectora y diosa madre, protegiendo a los suyos de Set e incluso trayéndolos de vuelta de la muerte. Isis también es adorada como la Gran Maga, la reina del más allá y diosa de las estrellas. Reúne todos los atributos de las demás dioses de Egipto. Se creía que la estrella Sirio o Sotis, la estrella más brillante de la constelación de Orión, era la casa en el cielo de la diosa Isis. La diosa Isis es referida como la Gran Maga por la hazaña de resucitar a su hermano y esposo Osiris, asesinado por su hermano Set, para luego procrear con él y dar a luz a Horus. El culto a Isis, fuera de Egipto, ya no está ligado a la figura de Osiris. Se le adoraba como diosa madre y reina del cielo. Además, se recurría a la deidad por su capacidad de obrar milagros, curar enfermos y devolver la vista a los ciegos. ¿Qué nos dice Jeremías 7:18? Los hijos recogen leña, los padres prenden fuego y las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo. Y se liba en honor de otros dioses para exasperarme, dice Elohim, Yahweh Todopoderoso. En cuanto a los lugares de culto destinados a consagrar a la diosa Isis, sabemos que era originaria del delta. En época faraónica fue venerada en muchos lugares en forma secundaria y fue Nectanebo quien comenzó a construir santuarios dedicados a la diosa Isis. El templo de Filas fue el más importante. Tenemos la fotografía del templo de adoración de Isis. En época grecorromana se le consagró un kiosco en el templo de Hathor en Dendera, donde una vez al año la imagen de Isis era expuesta a los rayos del sol para su regeneración. En la dinastía 21 fue adorada en Giza, donde poseía un templo bajo la fórmula de Isis, señora de las pirámides, permaneciendo su culto hasta el periodo ptolemaico. Los centros religiosos más importantes se encontraron en Abidos, Bebeit, El Agar, Sebenitos, Coptos, Dendera, Tafa, Ajuala, Dendur, Dacca, Debod, Filas, Abu Simbel, Buen, en la Alta Nubia y en el oasis de Jarga.
Su culto se extendió por todo el Mediterráneo, resistiendo el auge del cristianismo hasta el siglo VI después de Yeshua. Fue la única deidad que se mantuvo durante el Imperio Romano, hasta que su culto fue prohibido en el 535 en la época de Justiniano. Los primeros cristianos la asimilaron a la Virgen María, inspirando sus imágenes en la fundición maternal y proteccionista de la diosa Isis hacia Horus niño. Vemos las fotos idénticas de la diosa madre Isis pagana egipcia y las imágenes de la Virgen María con Jesús. Los estudiosos han hecho comparaciones con el culto a Isis a finales de la época romana y el culto a la Virgen María. Vamos a ver lo que encontraron estos estudiosos. Después de que la religión cristiana ganó popularidad y comenzó a dispersarse en Europa y luego en Roma, los cristianos convirtieron el santuario de Isis en Egipto en una iglesia en honor a María. Así como de manera deliberada tomaron imágenes del mundo pagano y las utilizaron. Este fue el resultado de la exposición del cristianismo primitivo al arte egipcio. En una de las encuestas a 20 destacados egiptólogos, realizada por el Dr. W. Ward Gasquet, un erudito cristiano encontró que todos los que respondieron reconocían que la imagen de Horus niño e Isis ha influenciado en la iconografía cristiana de la Virgen y el Niño, pero que no hubo otras similitudes. El historiador Will Durant escribió que los primeros cristianos a veces rendían honores a las estatuas de Isis amamantando al niño Horus, viendo en ello un rito antiguo y noble acerca de cómo por medio de la mujer, es decir, el principio femenino, se crearon todas las cosas, que finalmente se convirtió en la Madre de Dios, Horus. En este aspecto juvenil fue llamado Harpócrates por los griegos, a pesar de que la Virgen María se le venerara en el catolicismo y la Iglesia ortodoxa. Su papel como una figura de la Madre Misericordiosa tiene paralelos con la figura de Isis, y no va a ser de otra manera. Continuemos. Ahora hablemos de la NASA en hebreo, para comprender por qué ingresé este tema en este estudio. La NASA. La NASA es una agencia de gobierno. Con su Strong 5377, que significa en inglés Greatly Deceived, que significa muy engañado en español. Del Strong hebreo 5377 tenemos engañé, engañado, engaño, condenados, engañéis, engañen. ¿Qué significa el verbo hebreo nasa? Tiene el significado de calumniador, acusador. Con esto en mente, continuemos el estudio. Las deidades paganas de Egipto en la NASA. Madre Isis, padre Osiris, hijo Horus. Interesante el logo de la NASA, como es en verdad. Porque la víbora es mentirosa, calumniadora. Culto a Isis y a su hijo Horus en programas informáticos de la NASA. Isis era una de las diosas más populares, como ya hemos visto en Egipto. Era una maga poderosa, esposa de Osiris, el dios de los muertos y madre de Horus. Con sus conocimientos mágicos consiguió resucitar a su marido y proteger al pequeño Horus del asesino de su padre, el dios Set. Isis NASA.
La NASA tiene un programa que se llama Interfase de Sistema Aeronáutico Inteligente, entre paréntesis ISIS. Puedo entender que interfase es de la I, sistemas de SIS. Ahí solamente en esas dos palabras, interfase de sistemas, se encuentra la palabra ISIS. Pero, ¿qué pasó con aeronáuticos e inteligente? Todo es para rendir culto a su diosa pagana. Una fotografía, un print de lo que es este sistema aeronáutico, esta interfaz del sistema aeronáutico de la NASA, para que vean que es verdad. Esta información está en el internet, es de conocimiento público. Pero vamos a ver qué hace este programa. De la página de la NASA, el interfaz de Sistema Aeronáutico Inteligente ISIS hace lo siguiente. El laboratorio ISIS está exclusivamente equipado para recolectar una variedad de medidas de rendimiento para evaluar las actividades de la tripulación en cabina. Cada participante usa un casco, el cual está equipado con un espejo parcialmente plateado. Se dirige un rayo invisible infrarrojo inofensivo al ojo izquierdo del participante. El patrón de reflexión del rayo se muestra a un ratio de 60 Hz, permitiendo así la posibilidad de medir la localización de la mirada del participante y la duración de la misma. De esta forma, la adquisición de información sobre las actividades del participante se pueden deducir en tiempo real. Los datos grabados del movimiento del ojo son combinados con una variedad de medidas objetivas, tales como movimientos de interruptores y presión del teclado, así como proporcionar una imagen comprensiva nominal de las actividades de procesamiento de algún miembro de la tripulación cuando monitorea instrumentos e intenta resolver una simulación en falla de sistemas, tal como algún problema de enfriamiento o un problema en el motor. Además, los participantes llenan cuestionarios para indicar su conciencia circunstancial y cantidad de trabajo. Enfoquémonos en lo subrayado en rojo. Infrarrojo inofensivo al ojo izquierdo del participante. Pero mi pregunta es, ¿por qué en el ojo izquierdo? Indagando un poco del tema encontré esto: el ojo que todo lo ve. Presente en toda la civilización occidental, era un ojo mágico. Nació muchos siglos antes del cristianismo en Egipto. Tiene su origen en el llamado ojo de Horus o Ubyat, que significa el que está completo. Protegía, purificaba y sanaba. Simboliza el sol y la encarnación, el orden, el estado perfecto. En esencia era un amuleto y sigue siéndolo en nuestros días. Tiene su origen en las luchas que protagonizó Horus, hijo de Osiris, contra su tío Set, hermano de Osiris, para vengar la muerte de su padre. Como consecuencia de tales combates, Horus perdió su ojo izquierdo. Durante el antiguo Egipto, el Yuta o el ojo de Horus fue considerado uno de los amuletos más poderosos porque potenciaba la vista, protegía y curaba las enfermedades oculares, contrarrestaba el mal de ojo y protegía a los difuntos. Simbolizaba la salud, la prosperidad, la preservación del cuerpo y la resurrección. El ojo de Horus o el Udyat lo adoptaron luego los asirios, los babilónicos, los griegos, los judíos, los cristianos, los masones y hasta la propia justicia. Con el paso del tiempo y el nacimiento de la masonería en Europa en el siglo XVIII, el ojo fue adoptado por las diferentes logias, enmarcándolo en un triángulo equilátero para simbolizar al gran arquitecto del universo. Aquí está la razón del infrarrojo en el ojo izquierdo, en un programa de la NASA.
le rinden homenaje a Horus. Y es el ojo que todo lo ve. Continuemos. Osiris, esposo de Isis y padre de Horus. Según la mitología egipcia, fue el inventor de la agricultura y la religión, y su reinado fue beneficioso y civilizador. Vamos a ver la NASA, que también lo ama, lo adora. El esposo de Isis, Osiris Rex, el dios de las cosechas. La NASA lanzó a Osiris Rex el 8 de septiembre del 2016. La nave especial llegó a Bennu en diciembre del 2018 y luego inspeccionó el asteroide durante más de 2 años. El 20 de octubre del 2020, la nave espacial capturó una muestra del asteroide y la guardó en su cápsula de retorno de muestras. Curioso que la fecha nos dé 60. El 20 de octubre del 2020 nos da 60. En latín, Osiris Rex significa al español rey Osiris. La NASA rinde culto a sus dioses paganos. Concluimos que la NASA rinde homenaje a Isis, a su hijo Horus, por medio de la interfaz. Al lanzar un infrarrojo al ojo izquierdo, lanza proyectos espaciales con el nombre de Osiris. ¿Podremos confiar en su palabra o en sus proyectos? Me pregunto. En los Oscars, el mundo del entretenimiento. En los Oscars. Es la divinidad principal del Memphis. Su nombre significa artífice o creador. Es el dios egipcio pagano, patrono de los artesanos y arquitectos. Al lado izquierdo se representa el dios en el Museo Egipcio del Cairo. Esta imagen fue tomada por Pinterest. A la derecha se encuentra la estatuilla del Oscar y podemos comparar que son similares. Representación del dios pagano en el Museo Egipcio en Torino. Igualmente la imagen de los Oscars, de la estatuilla, es igual y rinden homenaje a esta deidad pagana egipcia. Pero hay más en el mundo. En los obeliscos egipcios alrededor del mundo. Obeliscos por el dios pagano Sol. ¿Qué es un obelisco y qué representa? Originalmente los obeliscos se asocian con el culto al dios Sol. Eran símbolos de Baal o de Nimrod. Aquellas gentes, habiendo rechazado el conocimiento del verdadero creador, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, comenzaron a pensar en él como un dios, el gran otorgador de vida. Hay 8 obeliscos egipcios de más de 20 metros repartidos en el mundo. Además del de la Concorde, figuran en la lista el del Parque Central de Nueva York, el del Muelle Victoria en Londres, el de Ad-Meydan en Estambul, y los 4 llevados a Roma, entre ellos el del Vaticano. Vamos a ver el del Vaticano. En la cuna del cristianismo, simbolismo de la divinidad y la inmortalidad de los faraones. En Roma se consideraba uno de los objetos saqueados de mayor valor y se utilizaba para decorar templos, circos y mausoleos. El primer obelisco llegó a Roma en el siglo I antes de Yeshua como trofeo tras la conquista de Egipto por Augusto. Los dioses paganos de Egipto han logrado llegar hasta nuestros días, se han infiltrado desde el ámbito religioso para separarnos totalmente de nuestro Creador, enfocando nuestra confianza y fe en falsedades, en el entretenimiento, como por ejemplo son los premios Oscars,
cuyo objetivo es premiar a los actores que han logrado mantener a la audiencia entretenida, dormida y manipulable a través de sus películas y series, diciéndoles cómo deben vivir, vestir, comer, creer, criar a sus hijos, todo haciéndose ídolos para que sean ellos adorados. En la tecnología espacial, la NASA, que le rinde culto en sus proyectos a estas deidades y a sus seguidores, declaran su aborrecimiento a Yahweh, quienes saben que serán cortados, pero su orgullo y obstinación, como la obstinación de Nimrod, lanzándole flechas al cielo, creyendo que va a matar a Elohim Todopoderoso, les hacen creer que podrán vencer a Dios Todopoderoso con la ayuda de sus dioses. Es la misma mentalidad obstinada, ciega, rebelde, incluso hasta cretina de estas personas que odian a Yahweh, que no tienen en su ADN, como ya sabemos, el código de Dios, la Yod, en los cromosomas de los varones. Vamos a ver qué dice Yahweh en el Salmo 2 de ellos. El reino del ungido de Yahweh. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Aquí está cómo se ríe y se burla Dios Todopoderoso de ellos, porque ellos nada pueden hacer contra él. Nada. Más revelaciones sobre la vida de Moisés. En Moisés y las 10 plagas, Yahweh derrota a cada una de las deidades paganas de Egipto. Las fiestas del Eterno, la letra Tav, la remisión de los hijos primogénitos, nuevas revelaciones y testimonios veremos en este video ya cargado en el canal. Tenemos grandes revelaciones, entre ellas las primeras fiestas del Eterno a llevarse a cabo en el mes de Aviv. La revelación de la letra hebrea Tav, recordaremos la 10ª plaga de Egipto, en la cual los hijos primogénitos fueron tomados por Elohim, y de este hecho nace otra revelación que hasta hoy se realiza, la llamada remisión de los hijos primogénitos. Aquí mi testimonio y más revelaciones sorprendentes que fui descubriendo al realizar este estudio. Gracias, bendiciones, suscríbete, comparte y regálame un like. Gracias por permitirte brindar esta información para que te des cuenta en el mundo que vivimos. Gracias, que Yahweh te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en el próximo video.